¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV, el espacio de la ciudad por Telesucesos. 29 y 29.1, señal abierta, 73 TV Cable, 43 Claro TV. Además, en tiempo real en Facebook. Entran a Facebook Live, en el buscador ponen Telesucesos Quito y ahí está la señal en vivo de este y otros programas que se dan en el canal. Además, si se perdieron este programa o los otros que se producen en el canal, entran a YouTube. En YouTube estamos como Telesucesos HD. Ahí están colgados todos y cada uno de los programas que se producen aquí en Telesucesos. Tenemos la presencia el día de hoy de la abogada Daniela Chacón. Ella es concejal del Distrito Metropolitano de Quito, concejal independiente. Y vamos a hablar porque se han dado algunos hechos en los últimos días. Hechos lamentables para nuestra ciudad, para nuestra capital, hechos que tienen que ver con el cabildo. Y vamos a hablar, Daniela, de este caso. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muchas gracias, David, por la invitación. Concuerdo contigo, son hechos indignantes los que han pasado en los últimos días en el municipio de Quito, y creo que todos los quiteños debemos estar unidos en este punto para que se transparente y tengamos información y sepamos hasta dónde llega esta presunta red de corrupción. Es una red de corrupción que tiene que ver con el tema de legalización de los taxis. Este proceso que viene ya algunos años y que tiene varias aristas, y que en el transcurso de este proyecto, de esta situación, han habido ya incluso denuncias. ¿Qué es lo que ha pasado? Aclarémosle y eso pongámosle a la gente un poco en contexto. ¿De dónde nace primero el tema de necesitamos más taxis? ¿Cómo se procede a la regularización? ¿De qué se trata este proceso? Bueno, primero señalar tal vez que la investigación que está realizando la Fiscalía es alrededor del sistema de transporte público en general. Entonces, tanto los cupos de taxis, pero también se está investigando la compensación a los transportistas y estarían involucrados en esta red de corrupción. Son varias aristas, entonces. Sí, los funcionarios más altos de movilidad de la ciudad, funcionarios de confianza del alcalde Rodas y 2 concejales. Hace un año, bueno, un poco menos de un año, perdón, en julio del año pasado se aprobó en el Consejo una ordenanza para un nuevo proceso de regularización de taxis. Como todos conocemos, un nuevo proceso, o sea, había otro, ¿no? Anterior. En el año 2011 se hizo el primer proceso de regularización del transporte informal. Como todos conocemos, en Quito tenemos un problema de transporte informal porque la ciudad ha crecido, pero los servicios de transporte no crecieron con la ciudad, y esto generó que las personas utilicen su auto o una buseta o una camioneta y salgan a dar servicios de transporte que la gente necesitaba. ¿Es un proceso que finalizó el del 2011? El del proceso del 2011 finalizó en el 2014-2015. ¿Cuántos taxis se regularizaron? Alrededor de 5,000 taxis, no estoy segura de la cifra, estas son cifras de la administración anterior. ¿Ese proceso tuvo algún problema en su desarrollo? Entiendo que hubo denuncias, sin embargo las denuncias presentadas no llegaron a tener un proceso de investigación en la Fiscalía, a diferencia de esta ocasión que ya hay un proceso de investigación en la Fiscalía. Entonces la ciudad ha decidido resolver el problema del transporte informal a través de esos procesos de regularización en los que se entrega un universo limitado de cupos frente a un universo mayor de gente que necesita acceder al cupo. Entonces, este tipo de esquemas lo que hacen, David, es necesariamente abrirle las puertas a la corrupción, porque tienes a la discrecionalidad de los funcionarios públicos que determinan quién de esta masa gigante, en el caso específico del caso de los taxis, 14,000 taxistas informales aproximadamente, quién de esos 14,000 recibe los 8,700 cupos que el Consejo aprobó. Y esto fue justamente algo que advertimos en su momento en la sesión del Consejo, y es por eso que en mi caso yo voté en contra de esta ordenanza, porque yo decía que podemos encontrar otros esquemas para formalizar el trabajo que no sea esta repartición de cupos que genera esta como arca abierta para la corrupción. Esos 8,700 cupos que los aprobó el municipio fue en base a un estudio que dijo
este es el número de cupos que necesita la ciudad o este es el número de taxis que necesitamos para cubrir la demanda, ¿es así? Siempre cuestioné el estudio técnico. Estas decisiones se toman en base a estudios técnicos porque los miembros del consejo no son expertos en movilidad, hay gente de todas las profesiones. Algo, por ejemplo, que hemos discutido es que el Consejo Metropolitano no deba tener potestades de decisiones tan técnicas que corresponden a estudios más profundos. Ese es un debate que creo que tenemos que tener. ¿Ese estudio técnico fue interno de los entes especializados del municipio o fue externo? Este estudio fue una consultoría contratada a una consultora colombiana. Esta consultoría determinó que supuestamente se requerían 8.700 cupos adicionales de taxi, pero había una falencia enorme en ese estudio. El estudio partía de la base de dos premisas. La una, que de las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana no hay suficientes taxis en la ciudad, por obvias razones, porque no hay suficiente demanda. Y la segunda era que el tiempo de espera para un taxi, sumado un promedio de todo el día, no podía pasar de 5 minutos y estábamos en 7, 8 minutos dependiendo de la hora del día y que por tanto se requería una demanda adicional de taxis. Una oferta adicional de taxis. Sin embargo, el mismo estudio demostraba que en las horas pico había demasiados taxis en las calles. Entonces, un estudio con muchas falencias que fue utilizado como la base técnica para la aprobación de esta ordenanza. Y claro, ahora lo que estamos viendo es la consecuencia de este tipo de esquemas que abren la puerta a que se cometan actos de corrupción. Además, porque existen varios filtros, ¿no? Es decir, si son 14,000 los que se presentaron, creo que hubo ya un filtro inicial que llevaba a un tamiz que después dejó como 10,000, 12,000, no sé, pero ya hay un filtro inicial y luego un siguiente filtro. Esos filtros son la puerta abierta a la corrupción, ¿es lo que...? Bueno, esas son las denuncias que hemos recibido de la gente, es decir, hay gente que se expresa a través de las redes sociales, muchos de ellos de manera anónima, en los que señalan para poder acceder a la primera lista se solicita dinero. Para acceder a la siguiente una cantidad adicional y para poder llegar a tener el cupo una cantidad adicional. Estos son justamente los hechos que la Fiscalía debe investigar. Esto ya se conocía incluso antes de esta situación cuando llegó la Fiscalía y detuvo a los 8 funcionarios, incluidos dos concejales. Ya se sabía de esto antes. Esto se escuchaba, es decir, además de esto no es una situación de Quito, esto es una situación de todas las ciudades del mundo que tienen estos esquemas de estos monopolios estatales que determinan en base a estudios supuestamente técnicos cuántos cupos de taxi deben existir. Entonces, se escuchaba y se recibían, como insisto, denuncias anónimas que en el caso nuestro siempre le derivamos a la gente, a la Fiscalía, porque es la Fiscalía la encargada de determinar si es que existen delitos penales. Pero en la discusión de la aprobación de esta ordenanza, la propuesta que nosotros hicimos desde mi despacho fue: empecemos a pensar en otros modos de regulación. Primero, hagamos la reorganización de las rutas y frecuencias de transporte público, porque hay muchos sitios donde el taxismo informal ha crecido por la falta de un servicio adecuado de transporte público. Así es. Dejemos de perseguir a las plataformas tecnológicas, es decir, incorporemos la tecnología para la provisión de servicios. No podemos darle la espalda a tecnología. Uber, Cabify están en la ciudad, es una realidad, incorporémoslas al mercado. Están en varias ciudades del mundo además, ¿no? Hagamos competir por calidad de servicio y utilicemos la tecnología para garantizar la seguridad entre el pasajero y el conductor, que es una de las principales razones por las cuales se establecen regulaciones para poder prestar el servicio de taxi. Y como última propuesta fue quitarle tanta regulación al taxismo. El taxismo tiene tanta regulación que hace que sea costoso tener un taxi y es por eso que los cupos se negocian en el mercado negro. Uno se mete a la página web de Mercado Libre, de OLX y busca, vendo cupo de taxi, $25,000. Eso iba a preguntar, o sea, ¿es tan rentable ser taxista? Porque indudablemente compro mi carro para hacer taxi, seguramente 15, 16, $20,000. Financiarlo. El doble de lo que cuesta, mejor dicho, el mismo valor de lo que cuesta el taxi, que me lleva a un valor del doble, es el cupo, $20,000 más. Y aparte, estas coimas que no sabemos, eso tiene que determinar la Fiscalía, indudablemente en base a una investigación. Pero es tan rentable tener un taxi. El esquema está hecho para que solo las personas que tienen más dinero puedan tener varios taxis que contratan conductores.
Conductores que a la larga son la última rueda del coche porque no tienen seguro. Y que es algo parecido a lo que pasa en los buses, ¿no? Algo parecido, es el mismo esquema. Entonces, si como ciudad seguimos pensando que vamos a resolver el problema utilizando los mismos esquemas, estamos completamente equivocados. Y a mí me parece que esta es la gran oportunidad a propósito del destape de esta presunta red de corrupción, que sinceremos realmente cómo se maneja la movilidad en esta ciudad y que empecemos ya a pensar en soluciones innovadoras y creativas que ya se están tomando en otras ciudades para no repetir estos esquemas que lo único que hacen es abrirle la puerta a la corrupción. El pasado jueves 19 de abril, en horas de la mañana, precisamente se dio la detención de los funcionarios municipales, incluido 2 concejales. Esto inmediatamente, como no podía ser de otra manera, trascendió en las redes sociales. Es muy lamentable porque, 2 son concejales, 6 son funcionarios municipales nombrados por el alcalde, y se suma a la lista que ya se vuelve a veces interminable de funcionarios municipales de Maceo, de la EMOP, de las diversas gerencias, de las diversas secretarías, que han tenido seguramente no problemas de corrupción, pero sí problemas de negligencia con varios problemas. Esto es lamentable. ¿Qué dice el alcalde? ¿Tú estuviste el día jueves cuando llegaron las personas de la fiscalía al municipio? No estuve presente. Lamentablemente del alcalde no hemos escuchado hasta ahora un pronunciamiento que sea satisfactorio. Es decir, yo creo que todos nos alegramos que él quiera contribuir con las investigaciones de la Fiscalía, es lo que todos debemos hacer. De hecho, en mi caso ya nos hemos puesto a disposición del fiscal y nos han señalado ya una fecha para ir a rendir la versión, para poder colaborar con las investigaciones, y eso es algo que debemos hacer todos. Pero eso no es suficiente. Es decir, estamos hablando de que las principales cabezas de movilidad de la ciudad, que son funcionarios que además han sido parte de la administración desde un inicio y que cada vez con el paso del tiempo fueron tomando mayores responsabilidades, fueron ratificados en sus cargos y premiados de alguna manera con cargos de mayor relevancia, y estos son los funcionarios que están siendo investigados. Y a esto se suma lo que tú bien señalas: continuos cambios administrativos, continuos cambios de gerencias por las negligencias y por la falta de gestión que existe en las empresas públicas de la ciudad, que demandan que el alcalde dé la cara. Es decir, yo creo que el alcalde debe dejar de esconderse, debe dar la cara, debe enfrentar la crisis que representa su administración y su gestión, y decirle a los quiteños realmente cuáles son las soluciones que él va a proponer para enrumbar la gestión de las empresas públicas, que es de exclusiva responsabilidad del alcalde. Y ese dar la cara está precisamente en un tuit que ha puesto la concejala Daniela Chacón el día de hoy, que dice: el consejo aún no ha sido convocado para conocer sobre las acciones de la alcaldía y para decidir sobre los procesos de regularización de taxis y compensación a los transportistas. ¿Qué está esperando? Y pone la etiqueta: Rodas, hazle frente. Le está pidiendo usted eso, que dé la cara, que haga frente a que es un problema, que es latente y que está ahí. Es decir, el alcalde es quien tiene la potestad de convocar al consejo. Lamentablemente, el COTAD nos quitó las potestades a los consejos municipales de autoconvocarnos con un número determinado de concejales. Ya no tenemos esa potestad. Lo único que nosotros podemos hacer es solicitarle al alcalde por escrito que convoque una sesión. Que lo han hecho. Ya lo hemos hecho. Bueno, y si no lo han hecho, es un problema. Sin embargo, estamos a día miércoles y no nos han convocado. Las convocatorias se hacen con 24 horas de anticipación, por lo tanto jueves no va a haber una sesión y ya veremos qué es lo que pasa el viernes. Y siguen pasando los días. Y siguen pasando los días y la ciudadanía no sabe qué va a pasar con el proceso de regularización de taxis, qué va a pasar con la compensación al sistema de transporte y cuál es la explicación que da el alcalde respecto de sus funcionarios. Entonces, yo creo que es importante dimensionar la gravedad de este hecho y la necesidad. Son 80 millones de dólares los que se estuvieron moviendo en estos esquemas, quién sabe por cuánto tiempo, ¿no es cierto? O sea, una de las cosas que nosotros estamos solicitando es que procedan y que se profundicen las investigaciones a la Fiscalía para poder conocer cuál es el alcance de esta red de corrupción, hasta dónde llega, hasta quién llega y en qué procesos ha afectado esa red de corrupción. Y esas son las respuestas que el alcalde debe enfrentar y sobre todo debemos decidir
¿qué va a pasar con el proceso de regularización de taxis? Yo ya estoy escuchando a algunos concejales afines del alcalde decir que no se puede parar el proceso y que hay que terminarlo. Ya les oigo a los taxistas que están presionando y amenazando que van a paralizar la ciudad si es que el proceso se suspende. El Consejo Metropolitano no puede ser cómplice de una red de corrupción y no puede ser cómplice de no tomar las decisiones que se requieren para transparentar este proceso que ya está tan cuestionado que no podemos saber si las personas que accedieron de buena o de mala fe lo han hecho honestamente, cuántas personas se habrán quedado fuera porque no quisieron pagar y cuántas otras personas fueron extorsionadas y deben ser sus recursos devueltos. Entonces, estas son las discusiones que debemos tener en el Consejo y no se puede simplemente decir que como hay presiones externas y que como el proceso ya ha iniciado, no se va a tomar ninguna decisión. Y el alcalde es quien debe convocar a esta sesión de Consejo y discutir. Claro, tiene que suspenderse este proceso hasta que la Fiscalía ya emita los informes definitivos en base a investigaciones. Están en una etapa de investigación previa. La concejala Chacón ella se ha puesto a disposición de la Fiscalía, ha pedido que la citen para dar su versión voluntaria. Ya tiene cita, ya está hecho la cita, ¿no es cierto? Sí, ya está determinada la fecha. Ya me fijaron fecha para el martes. Para el martes 1 de mayo a las 10:30 de la mañana. En el Día del Trabajo, precisamente va a estar dando su declaración de manera voluntaria sobre este tema. Sí, y yo quiero aprovechar que es necesario que todos los quiteños que conozcamos de algún acto de corrupción, especialmente alrededor de estos procesos que están siendo investigados en la Fiscalía, que acudamos a la Fiscalía Provincial de Pichincha a presentar nuestra denuncia. Yo estoy colaborando con la Fiscalía y quiero animarles a ustedes a que lo hagan porque la única manera en que podemos llegar al fondo de este asunto y que realmente se puede reivindicar a todas aquellas personas que de buena fe participaron en estos procesos y que están a la espera de la formalización de su trabajo es logrando que esta investigación termine y eso solo lo hacemos con el apoyo de todos. Es importante, la gente si tiene alguna prueba, alguna cosa, puede colaborar con la Fiscalía. Indudablemente, si se ha dado un evento de esto, significa que algún rumor, alguna denuncia, algo pasó para que la Fiscalía actúe de oficio y esté haciendo una investigación. Otro tuit que ponía Daniela Chacón el día de hoy es que ya se están cambiando las autoridades del municipio en los cargos que se están investigando. ¿Ya se está haciendo eso? ¿Ya se está renovando? Sí, hemos visto que el día de hoy han sido ya reemplazados los funcionarios que están siendo investigados y que renunciaron la semana pasada a sus cargos. Secretaría de Movilidad, Gerencia de Obras Públicas y Gerencia de la Empresa de Pasajeros. Estos tres funcionarios han sido ya nombrados el día de hoy. Honestamente desconozco el perfil de estas personas, les auguramos el mejor de los éxitos. Directamente el alcalde. Estos son nombramientos políticos. ¿O no? Son directos. Esos son nombramientos políticos directos. El Consejo no tiene nada que ver en este proceso. En el caso de las empresas públicas, los directorios deciden. Sin embargo, el directorio siempre está conformado por una mayoría de la alcaldía. Ya, entonces se han nombrado, pero de todas formas lo que hace falta es una explicación, ¿no? Una explicación de qué es lo que pasó y hacer frente. Este es un problema de la ciudad y que mejor que el alcalde pueda reivindicarse haciendo frente a este problema. Sí, es decir, la Fiscalía es quien tiene que determinar el alcance, la responsabilidad penal de las personas que estén involucradas y siempre primará la presunción de inocencia hasta que la Fiscalía termine sus investigaciones y la justicia proceda, pero está la responsabilidad política. Hemos hablado tanto de la responsabilidad política en el juicio que se le hacía a Glass, la responsabilidad política de Rafael Correa respecto de lo que hacían sus funcionarios. Estamos en el mismo caso, es decir, no tenemos que olvidarnos porque a veces parece que la política nacional nos invade, nos obnubila y no podemos hacer los mismos parangones con la política local. Estamos hablando de responsabilidad política, estos son funcionarios de confianza del alcalde que están siendo investigados por una presunta red de corrupción que alcanza los 80 millones de dólares, en la que se extorsionaban a quiteños para obtener permisos de operación para el sistema de transporte público, en la que tal vez inclusive habría pagos para obtener la compensación a los transportistas que supuestamente se debía dar a cambio de la mejora en la calidad del servicio.
no es menor lo que está sucediendo. Yo creo que los quiteños debemos otorgarle la gravedad del caso que esto representa, lo que no quiere decir que no se puede resolver los problemas, es decir, darle la importancia que esto reviste, exigirle al alcalde las respuestas por ser responsable político de estos funcionarios. Yo no estoy hablando de responsabilidad penal, eso le corresponde a la Fiscalía. Estoy hablando de responsabilidad política y tomar las acciones que correspondan. En el caso específico nuestro, hace más de 2 semanas ya, nosotros presentamos para conocimiento y resolución del Consejo un proyecto de resolución para implementar un sistema de gestión antisoborno en el municipio. Es decir, ya estábamos nosotros preocupados por cómo se dan los servidores procesos. Incorruptibles, ¿no? Se llama el proyecto, ¿sí? Sí, este proyecto que hemos presentado y que esperamos que pronto se discute en el Consejo y se apruebe, estoy segura que todos los concejales van y el alcalde va a apoyar esta resolución, lo que busca es determinar en cada uno de los procedimientos municipales, ¿no es cierto?, que si permisos de construcción, cambios de uso de suelo, permisos de operación de locales comerciales y todo el ámbito en el que el municipio actúa con la ciudad, poder identificar los espacios donde se podría dar la puerta abierta para el pago de una coima, de un soborno y erradicar de raíz esa posibilidad implementando acciones, tecnología, es decir, depende del caso, ¿no? Esta propuesta ha sido presentada y estamos a la espera de que sea discutida y aprobada, pero estas son las acciones que más allá de combatir la corrupción, porque cuando ya se comete el hecho de corrupción, estamos a la merced de la Fiscalía y de la Justicia. Lo que tenemos que hacer es evitar que se cometa. Y estas son las acciones que desde mi despacho nosotros estamos promoviendo para que podamos realmente hablar de erradicar la corrupción de raíz y prevenirla. Hay otros proyectos procesos, digamos, que se archivaron, como el tema de Odebrecht y su participación en el metro. Eso fue archivado por parte de la Fiscalía. De todas formas, hay que seguir haciendo las investigaciones. Resulta que Odebrecht, en la única parte donde no ha sido corrupta es en el municipio de Quito, ¿no? De ahí ha estado en todos los países en donde ha actuado, en todas las obras ha habido corrupción, pero bueno, aparentemente se ha archivado el proceso y parece que ahí no hubo ningún problema de acuerdo a las investigaciones que se realizaron. Venía yo el otro día en un taxi y el taxista me decía que el día 19 de abril, cuando fueron al municipio, que había muchos funcionarios que sudaban, ¿no? Aparte de los que fueron detenidos. Ojalá no haya sido así. Ojalá no haya sido así. Sí, lo que nos interesa a nosotros es, en efecto, conocer cuál es el alcance de esta red de corrupción. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, porque hasta dónde ha llegado, qué procesos han sido manchados por esta presunta red de corrupción, y que nos permita además identificar cuáles son las acciones correctivas que hay que tomar para que esto nunca más vuelva a pasar. El municipio de Quito siempre ha sido un referente en la honestidad y yo creo que eso es algo de que los quiteños nos tenemos que preocupar para recuperar ese norte, esa referencia a honestidad y la confianza en la institución municipal, que es fundamental para un buen gobierno, ¿no? Además, por el bien de las personas involucradas, ¿no? Que las investigaciones lleguen al término que corresponde y determinar los responsables, sea para que sean juzgados o sea para limpiar su nombre, porque esto es un asunto que la Fiscalía tiene que investigarlo y tiene que llegar a fondo. Indudablemente tienen que haber pruebas. Seguramente si hubo una coima, no hay un recibo que te dice, toma, te doy el recibo por la coima que me diste, pero existen un sinnúmero de elementos y de argumentos que los entendidos, en este caso la Fiscalía, los tomarán como válidos para determinar culpabilidad o inocencia de las personas involucradas. ¿Qué más se viene en el Consejo, abogada Chacón? Bueno, por ahora lo que corresponde es decidir sobre el proceso de regularización de taxi, sobre el proceso de compensación al sistema de transporte, sobre la implementación. No dilatar las cosas, ¿no? Porque a veces se dilatan las cosas, ya ha pasado en el municipio y... Sí, es una costumbre, lamentablemente, del municipio de Quito, de la alcaldía en realidad. Se viene la discusión de este proyecto de gestión antisoborno. Y yo creo que se viene algo que nosotros, algunos concejales, hemos venido demandando hace rato, una revisión profunda de la gestión de las empresas públicas. Es decir, hay cuestionamientos a EMASEO, a la empresa de obras públicas, a la de gestión de residuos sólidos, a la de pasajeros, que son las principales empresas de la ciudad, que hay serios cuestionamientos sobre su gestión, no se diga capaz actos
de corrupción, y yo creo que lo que le corresponde al Consejo ahora es justamente profundizar el análisis de la gestión de esas empresas para también tomar acciones y decisiones que permitan que esas empresas empiecen a ser más eficientes, ¿no? Y también sostenibles. Estamos en un año que ya es electoral, indudablemente, con mucha anticipación. Estamos a un año de las elecciones seccionales que se movieron de febrero para marzo del 2019. E indudablemente estas situaciones nos dejan una lección. Los ecuatorianos somos acostumbrados a caer no 2 sino 3 veces, tropezar sobre la misma piedra, pero creo que es importante que esto nos quede de lección para elegir el próximo año a los funcionarios correctos, al alcalde correcto, a la persona que sea un líder, que sepa acompañarse de un grupo, de un equipo importante, a los concejales de lo más alto. Tenemos que recuperar el cabildo quiteño con concejales de prestigio, gente de prestigio, que sí la hay aquí en la capital. Y les invitamos también a la gente que a veces no se anima a participar por tantas cosas, que se ve, que participen, que entren a la lid. La ciudad hay que rescatarla. David, lo que tú dices es clave. Yo creo que este tipo de cosas no deben desanimarnos de la política. El hecho de que hayan algunas manzanas podridas, que tal vez uno piense que son muchas más que las manzanas buenas, no quiere decir que no hay gente honesta, ética, trabajadora y responsable que quiere realmente servir a su ciudad. Así como también no quiere decir que dentro del municipio también hay muchos funcionarios honestos, responsables y trabajadores. Y yo creo que de cara a este nuevo proceso electoral, lo que tú nos pides es lo que yo también les pido a los quiteños. Elevemos la calidad del debate, realmente entremos a debatir y a discutir el estado en el que se encuentra nuestro municipio y cuáles son los atributos que requerimos de los próximos líderes para que le saquen a Quito de esta crisis. No caer en el baratillo de ofertas, no caer en si es popular o no es popular, sino realmente en lo que la ciudad necesita, en una visión de largo plazo y sobre todo en la capacidad y en la voluntad política sin cálculo electoral para tomar las decisiones difíciles que se vienen, porque hay muchas cosas que hay que tomar, decisiones complejas que seguramente serán políticamente incorrectas, pero que es la única manera de que Quito salga adelante, de que Quito recupere el brillo, el esplendor, el orgullo además que todos los quiteños sentimos de nuestra ciudad y que últimamente vemos cómo por la basura, por el desorden, por la suciedad, por los baches y por una serie de cosas ya no lo sentimos tanto, ¿no? Entonces me parece que este llamado es importante. Discutir temas trascendentales de ciudad, porque lastimosamente en este último periodo hemos pasado entre líos de faldas ahora al tema de la corrupción, porque así ha sido lastimosamente. Nos da risa, pero lastimosamente ha sido así. Sí, yo creo que los quiteños nos merecemos más. Sí, los quiteños nos merecemos saber a dónde va nuestra ciudad, saber cuáles son esas acciones y esas decisiones que debemos tomar como ciudad, porque además este no es solo un esfuerzo de los políticos, es un esfuerzo de la sociedad civil, de los ciudadanos, de la empresa privada y de todos aglutinados y juntos para sacar a nuestra ciudad adelante. Abogada, queremos agradecerle por haber estado aquí. Gracias, David. Amigos, la abogada Daniela Chacón Arias, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, y hemos estado hablando el día de hoy básicamente de este tema que se dio el pasado jueves 19 de abril, la detención o retención en su momento de 8 funcionarios públicos del municipio, incluidos 2 concejales, para investigaciones. Hay un expediente abierto dentro de la Fiscalía para determinar si han habido irregularidades en este proceso de regularización de taxis y de compensación a los transportistas. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades.